surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo y alegría poder estar nuevamente con ustedes para compartir este poderoso mensaje de la gracia del Señor. Me siento feliz, contento de lo que Dios ha estado haciendo durante estos días. He escuchado testimonios que me han fortalecido y alentado de lo que la palabra del domingo causó en el corazón de cada uno de los que estábamos allí presentes. Ese es el propósito de Dios, llevarnos a otra gloria y regresarnos a volver a creer lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, nos fortalecemos en la visión. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra, nuestra fe decae. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la escritura, de lo que está escrito. Por eso dice, creí por lo cual hablé. Si usted se da cuenta, siempre que estamos dando un mensaje, tratamos de dar varios pasajes para que tenga sustento. No podemos hablar nunca nada que no esté sustentada con la palabra del Señor. Y este día tenemos un tema precioso que se llama viviendo tu propósito en el proceso. Viviendo tu propósito en el proceso. Y tenemos un subtítulo ahí que pusimos y es, no te enfoques en el por qué, sino para qué. ¿Le ha sucedido a usted esto? Cuando hablamos de proceso, como que le tenemos miedo y es una palabra que a veces hasta se usa mal, porque creemos que cualquier problema de carne es un proceso. Y vamos a entender que debemos vivir procesos, pero no desde nuestros complejos y no de nuestras debilidades, sino de nuestra identidad de lo que somos en Cristo. Me llama la atención una historia que se cuenta de Miguel Ángel cuando iba a esculpir aquella hermosa escultura del David. Y dicen que allá por 1501, si no me equivoco la fecha, 1501, eh, había un monolito de piedra, si se puede llamar así, que medía 5 metros, 5 metros. Y cuando llegaron con él, le preguntaron a Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? Y él respondió, estoy liberando al gran rey David que está dentro de esta piedra. Estoy liberando al gran rey David que está dentro de esta piedra. ¿Por qué? Porque cada golpe parecía duro, sin sentido, pero en medio de eso, en medio de cada cincelada, estaba proyectando lo que él ya había visto que iba a formar. Y esto muchas veces es lo que vivimos, procesos que parecen golpes, procesos de problemas, procesos de retraso, de dolor, de incertidumbre. Y preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo estoy atravesando esto? ¿Otra vez estoy pasando por esto? Pero Dios, tienes que entender que no trabaja desde el por qué, sino desde el para qué está permitiendo que yo esté viviendo eso en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros y cada circunstancia, cada situación, cada prueba, cada lucha, cada aflicción viene a contribuir en el plan perfectamente diseñado por Dios. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 28, Pablo le decía a la iglesia, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este pasaje no dice que todo es bueno, pero sí
que todo tiene un propósito para nuestra vida. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Él nos llama a través de qué? De su justicia. Y Dios es la justicia. La justicia de Dios que endereza, la justicia que nos levanta, la justicia que restaura. La justicia de Dios siempre se nos ha enseñado como un castigo, como venganza. Es que Dios va a hacer justicia. Es que la justicia de Dios se va a manifestar y siempre estamos pensando en que va a venir un castigo, un rayo para que ejecute su justicia. Pero esta es la perspectiva de ley, de cómo ve la justicia. Pero cuando nosotros vemos la justicia desde la gracia, tiene un significado completamente diferente. Justicia significa enderezar lo torcido. Justicia significa restaurar. Justicia significa alinear. Justicia significa enderezar. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 2, dice, yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazo las barras de hierro. Cuando nosotros reconocemos la justicia de Dios, Él va delante de nosotros haciendo camino. Este pasaje es lo que está diciendo. Este pasaje que acabamos de leer es una promesa de Dios que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que enfrentamos, Dios tiene siempre todo bajo control. Dios tiene el poder y la capacidad de enderezar nuestros caminos. Va abriendo camino, va delante de nosotros y vamos caminando en la perfecta voluntad de Él para derribar cualquier barrera que nos impida avanzar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con su sacrificio en la cruz, Él pagó el precio, no solo de nuestro rescate, sino que ahí, en ese sacrificio, cuando Él dijo consumado Él, enderezó nuestros caminos. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá, que somos justificados gratuitamente, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso tú debes entender que tu relación con Dios no depende de tus errores, sino tu relación con Dios depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Ya lo que yo he venido aprendiendo es que Dios nos ama y nos acepta tal y como somos, decimos siempre. Pero debemos entender algo que es diferente a esto. Dios nos acepta y nos ama a pesar de lo que somos. ¿Entendieron la diferencia? A pesar de lo que somos. Por eso el salmista en el Salmo 146:7, él decía, el Señor hace justicia a los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. Verso 8, el Señor da la vista a los ciegos, el Señor ayuda a los que están en dificultades, el Señor ama a los justos. Y luego termina diciendo el verso 9, el Señor protege a los inmigrantes. Mire, todos los que son de otros países. Dice, el Señor protege a los inmigrantes y cuida de los huérfanos y a las viudas y les amarga la vida a los perversos. Dese cuenta cómo la palabra nos viene hablando de lo que Dios hace por nosotros cuando reconocemos su justicia empleada en nuestra vida. Dios no nos está formando, Dios nos está transformando de muchas cosas que necesitamos cambiar, de muchas cosas que necesitamos enderezar, de muchas cosas que necesitamos alinear. Y el proceso muchas veces es incómodo. ¿Sabe usted por qué es incómodo? Porque Dios ataca las áreas que tenemos que cambiar. Es incómodo porque Dios trata en el proceso con las áreas que tenemos que superar. Y el problema es que a veces nosotros, por querer justificar y no prestar atención a las cosas que necesitamos cambiar, nos centramos nuestra vista en los errores de los demás, criticamos los errores de los demás y el enemigo hace
que tú pongas tus ojos en todos los que te rodean para que tú mismo no te veas. Qué tremendo. Y el trato no es con los demás, el trato es contigo en amor. Wow, tremendo. Por eso cuando tú te compares con alguien, no te compares con gentes que están menos que tú. Compárate con personas que pueden ser una guía para seguir. Y cuando nosotros caminamos dentro de este proceso, vamos a entender que aunque los procesos de Dios puedan ser difíciles, son parte de un plan más grande que nos ayudará a creer, a fortalecer nuestra relación con Él. Mi amigo, yo quiero decirte algo con mucho amor. Lo que sientes como atraso es tu proceso de alineación. Lo que te duele puede ser tu restauración. Lo que perdiste puede estar siendo reemplazado por algo mejor. Dios no está destruyendo tu vida. Él está enderezando tu camino cada día a una mayor madurez bajo la justicia de Dios. Dios te está llevando a una sola cosa, a vivir bajo su gracia. Cuando tú entiendes esto, entonces empiezas a ver cómo la palabra de Dios se cumple en nosotros. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aquí está el problema. Que no morimos a nuestros deseos, no morimos a nuestras pasiones, no morimos a nuestros pensamientos. Y cuando tú estás crucificado con Cristo, lo primero es que es una facilidad el poder llevar cautivo todo pensamiento y no permitir que las cosas o circunstancias que nos rodean influyan sobre nuestra vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que me rige. Y luego hace una declaración poderosa y dice, lo que ahora vivo en la carne, ay Señor, qué fuerte esto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en lo que Él hizo por mí. Mi carne me quiere traicionar, pero es más valioso lo que Él hizo por mí. Por eso Pablo declaraba, me levanto, olvido lo que queda atrás y prosigo. Pero al decir olvido y prosigo, no es para seguir viviendo lo mismo. Porque tú puedes decir, ay, ya Dios trató conmigo. Pero si seguimos viviendo y obstinados en nuestros mismos patrones de conductas y debilidades carnales, entonces quiere decir que nos hace falta todavía un clavito más para estar crucificado con Cristo. ¿Y sabes por qué debemos vivir en Cristo? Dice, porque Él me amó. Dice, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amigo, puede ser que estemos luchando con algo que Cristo ya ejecutó en nosotros y nosotros seguimos atorados porque vivimos todavía en la carne porque no hemos muerto a ese viejo hombre. Segunda cosa que te quiero compartir es que Dios es gracia. Si Dios es justicia, Dios es gracia. Y gracia es vivir tu identidad no desde tu proceso, sino desde tu identidad. Vuelvo a decir esto porque suena como redundancia, pero es así. Gracia es vivir desde tu identidad, no desde tu proceso, sino desde tu identidad. Tú no eres lo que estás pasando. Esa es tu carne. Tu carne te quiere hacer sentir mal. Tu carne te quiere meter en mala conciencia. Tu carne quiere destruirte. Tu carne quiere ser piedra de tropiezos para tu familia, para otras personas, para vecinos, para compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Nuestra carne viene a estorbarnos para que no sea vista la gloria de Dios y que no podamos manifestarnos como lo que somos. Hijo de Dios, que la creación está anhelando la manifestación de nosotros, pero nuestra carne, sabiendo y conociendo nuestras debilidades, viene el enemigo y nos ataca en aquellas áreas que nos impide levantarnos y caminar como lo que somos, hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, el apóstol Pablo decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
no por medio de lo que hagas, dice por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de vosotros, en pocas palabras, no es por lo que tú hagas, dice, sino que es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes por qué? Porque si tú te glorías en lo que tú haces, entonces deja de ser gracia. Cuando alguien dice, es que yo soy una persona que me esfuerzo, o es que yo soy una persona con experiencia, yo soy una persona con madurez. Aquí no cuenta eso. Hace un pocos días me llamó alguien por teléfono, un pastor, que quería conocer la gracia. Y cuando estaba compartiendo con él me empezó a hablar de sus logros, de sus proyectos, de su madurez, de su currículo, de lo que hacía. Y yo lo respeté, escuché. Y cuando terminó, le dije, ¿sabes qué, mi hermano, mi bendecido? Te voy a dar una sugerencia. El primer paso, el primer paso para disfrutar la gracia es despojarse de sus medallas. Porque confiamos más en nuestras obras, confiamos más en lo que nosotros hacemos que en lo que Jesús ya hizo. Cuando tú te ves desde lo que Jesús hizo en ti, te ves completo y entonces eres dócil para aprender. Pero cuando tú te ves desde tus obras, vas a confiar más en lo que tú hagas que en lo que Dios pueda hacer a través de tu vida. Y tienes que entender que todo lo que somos lo somos en fe y para fe. Por ejemplo, Colosenses 2:10 es un pasaje bellísimo que dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué dice ahí que te hace falta? Nada. Entonces tú no tienes que esforzarte por tus obras, sino vivir desde lo que Jesús hizo por ti. Dice, porque yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos la identidad, que si estamos completos, somos justos porque hemos sido enderezados, somos santos a través de lo que Él hizo por nosotros, somos aceptados delante de la presencia de Dios y puedo acercarme confiadamente al trono de su gracia. Por lo tanto, estoy completo. No estoy tratando de llegar a ser. No, yo no estoy tratando de llegar a ser. Estoy aprendiendo a vivir desde lo que ya soy en Cristo. Quiero que te lo repitas esto para tu vida. Tú no estás tratando de llegar a ser. Si tú estás tratando de llegar a ser, te equivocaste. Hay personas que me dicen, no, hermano, aquí luchando por ser santo, aquí luchando por ser un buen cristiano. Aquí. Entonces, si tú estás luchando por ser, es porque no eres. Y lo que nosotros debemos hacer es descansar en la obra completa de Jesucristo y aprender a vivir desde lo que somos en Cristo. ¿Verá que es que lindo esto? Nos quita un peso de encima. ¿Por qué? Porque tu proceso no define tu valor. Tus errores no cancela tu propósito. Tu temporada difícil no cambia tu identidad. Dios no te ve en proceso. Dios te ve una obra terminada en la que Él diariamente va perfeccionando en nuestra vida. Por eso, cuando nuestras debilidades salen, yo me gozo. ¿Sabe usted por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. El poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y ahí es cuando aprendes a respetar a todo el mundo. No te metes con el proceso de nadie y guarda silencio diciendo, bueno, Dios está tratando con mi hermano, Dios está tratando con mi hijo, Dios está tratando con mi compañero de trabajo y yo debo dejar que él viva su proceso y guardar silencio. Nuestra intervención en el tiempo de proceso de alguien, más que una bendición, puede ser un estorbo. Lo vuelvo a repetir. Nuestra intervención en el proceso de alguien, más que una bendición, puede ser un estorbo. Por eso, cuando alguien ves que está viviendo un proceso, mantente haciendo lo mejor, orando por tu hermano y decirle al Señor, Señor, dale fuerza a mi hermano, porque él está completo y fortalécelo para que atraviese
las áreas que está viviendo. Cuarta cosa, Dios te llama a vivir bajo su reino. Ya hablamos sobre la justicia, ya hablamos sobre la gracia y la tercera cosa, me rectifico, la tercera cosa, hablamos sobre el reino. Mucho hemos hablado sobre esto, sobre el dominio, sobre el poder y la autoridad. ¿Y esto dónde se ejecuta? En vida. El reino es para ejecutarlo en vida. Porque no solamente fuimos salvos, fuimos llamados a gobernar. Ese poder, esa autoridad, ese dominio lo tenemos para que cuando se manifieste nuestra carne podamos someterlo y no que ella nos someta a nuestras pasiones y nuestros deseos. En pocas palabras, lo que nosotros necesitamos hacer, y yo lo pensaba esta tarde y me gozaba, es volver al diseño original de Dios para el hombre. Volver al diseño original de Dios. Porque la ley por mucho tiempo y la religiosidad nos sometió a patrones de reglas de malas conductas, nos sometió a castigos, disciplina, nos sometió a tantas cosas que si no cumplíamos eso estábamos desechados, cuando el propósito y el proyecto de Dios no era eso. Mire cómo empezó el proyecto de Dios. Si usted va a Génesis capítulo 1, verso 28, empieza diciendo, y los bendijo Dios. Quiero detenerme aquí. Date cuenta lo primero que Dios hizo en su proyecto. Empezó bendiciendo. Dice, y los bendijo Dios. No olvide esto, ¿eh? La primera cosa fue bendecirlos. Y segundo dice, y les dijo, fructificar, multiplicar y llenar la tierra y sojuzgadla. O sea, tienen dominio. Y luego dice, señorear es poder sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En pocas palabras, Dios bendijo al hombre, número uno. Dios le dio autoridad al hombre, número dos. Les dijo que se fructificara según Génesis 1:28 y les dijo que iban a tener control sobre todas las cosas, no que todas las cosas iban a tener control sobre él. Así empezó la creación. Pero debido a la caída del hombre, se perdió todo esto. Pero te tengo una buena nueva. Cuando Cristo muere en la cruz y da su vida en cambio de nosotros, empezó una nueva creación. Y Dios utilizó el mismo patrón que utilizó en Génesis 1:28. Y mira cómo empezó esa nueva creación. Efesios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué? Que nos bendijo. Nos bendijo. ¿Qué le dijo a la creación? Los bendijo. Pero la creación cayó y en la nueva creación empieza igual. Nos bendijo y como que viene más reforzado el asunto, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en la mente, nos bendijo, derramó toda la bendición para nosotros. Por eso a mí me causa a veces un poquito de duda cuando yo no veo confesar correctamente a la gente. Porque hay quienes todavía están deseando que Dios lo bendiga, cuando Dios ya derramó toda la bendición espiritual. No dice ahí, voy a poner nuevamente el pasaje para que usted diga si estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Dice que nos bendijo. Entonces, ¿deseas que Dios te bendiga o deseas disfrutar las bendiciones que ya puso en ti? Ya tienes toda bendición espiritual, todas las bendiciones están sobre ti, toda la bendición. Es como si alguien te viene y te regalara un carro y cuando tú abres el carro y no tiene motor, ¿de qué sirven las llaves si no tiene motor? Pero cuando te viene el regalo completo es porque viene con todo y motor. Esa es la bendición de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, te bendijo con todo y motor. Te dio el carro completo. Aquí en la mente nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces tu propósito incluye
autoridad espiritual. Tu propósito incluye bendición como gobierno en tu vida, en tus decisiones, en tu entorno. No eres víctima del proceso. A mí me desespera cuando alguien dice, es que estoy pasando mi proceso. Déjate de estar confesando que estás pasando por un proceso y mejor declara que estás reinando en tu proceso. Ay, qué lindo, que estás reinando en tu proceso. No te victimices. No, 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 eso es lo que el enemigo quiere, que tú te victimices. Ay, es que, mira, estoy pasando este proceso. No, Señor, mejor empieza a confesar diferente. Abba, Padre, estoy reinando en medio de mi proceso. ¿Por qué? Porque yo soy alguien con autoridad dentro de mi proceso. No soy víctima. Dentro de mi proceso tengo autoridad. No soy víctima. Dentro de mi proceso debo tener dominio. No soy víctima. Dentro de mi proceso tengo poder. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, no en mi fuerza, en Cristo que Él me fortalece. Entonces, la fortaleza del Señor está sobre ti. La autoridad del Señor está sobre ti. El dominio del Señor está sobre ti. Te pregunto, ¿hay razón para que tú digas que estás sufriendo en medio de tu proceso? Lo haces porque no has entendido quién eres. Por eso, dentro del proceso, no te preguntes por qué, sino para qué está pasando lo que estoy pasando. Tú eres, y quiero que te metas esto a tu mente, tú no eres cualquier persona. Tú eres un representante del gobierno de Dios aquí en la tierra. No sobrevivas, mi hermano, al proceso. Déjate ya de sobrevivir al proceso. Gobernemos en medio de él. No te dejes llevar por un proceso. Decide caminar en fe. No te calles de confesar la palabra en menos de un proceso. Y ni dejes de seguir avanzando, porque dice la palabra que nadie que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino, o sea, es apto para el dominio, el poder y la autoridad. Así vayamos agarrados, así vayamos cojeando, así vayamos a rastras, pero no dejes de avanzar. Tu proceso no tiene el poder para detenerte, sino que es Dios el que te está llevando. No te calles, confiesa. Punto número 4. Tu propósito fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es más, tu película ya está con todo y final, y tu final es de victoria. Pero eso sí lo crees, por eso es necesario volver a creer, como decíamos el domingo. Aquí Dios no está improvisando con tu vida. Dios no está diciendo, a ver, Abner, ¿qué le pongo en este día? O a ver, ¿qué va a vivir la semana que entra? No, 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 no. Dios no improvisa. Nosotros sí. Pero Dios ya tiene todo preparado de antemano. Es lo que la palabra dice. Mira lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. Qué lindo. Me gozo cuando leo este pasaje. Somos hechura suya, porque entonces tú y yo tenemos un gran valor, porque Dios no hace basura. Dios no hace cualquier cosa. Dice, somos hechura suya. Otra versión dice, somos la obra maestra de Dios. ¿Creados en quién? ¿En ti mismo? ¿En tu razonamiento? No dice eso. Dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser tóxicos, para ser negativos, para ser vengativos, para ser personas de crítica, de murmuración, de contienda, de división. No, dice para buenas obras. Y esas buenas obras, ¿quién las va a preparar? ¿Tú y yo? No, el plan ya está hecho, el guión de la película está hecho, dice, las cuales Dios preparó. Y lo único que nos resta a nosotros es para que anduviésemos en ella, caminar en el proceso de Dios. Y mire, vamos más allá. Vaya a ver desde cuándo comenzó este proceso. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta que tu plan no empezó cuando naciste? Estaba desde antes. Dice, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él. Entonces, si tú dices que no eres santo y si tú dices que tienes todo ese tipo de debilidades que no te dejan avanzar, ay, me preocupa porque puede ser que no seas un escogido. Y yo sé que tú eres un escogido. ¿Por qué? Porque estás oyendo la palabra. Y dice que las ovejas oyen la voz del Señor. Y luego mire lo que dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado un plan perfectamente diseñado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y me gusta la segunda frase. Mire lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué está diciendo? Nada más porque le pegó su gana, en su soberanía te escogió. ¿Tú crees que va a dejar tu obra inconclusa? No, mi amigo, tienes que levantarte con fuerza, tienes que levantarte con poder. Eres invencible. Eres invencible y no importa cuántas veces estés ahí, ese monolito, esa roca, de ahí va a brotar cada día, pero siendo esculpidos en el proceso. Pero al final de cuentas, su nombre será glorificado. Y mira, así lo dice Efesios 1:6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que vivimos es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y termina diciendo el 7, en quien tenemos redención por su sangre, no por ti, no por tus obras, por su sangre. Y luego dice, el perdón de pecados según la pobreza de su gracia. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Según las riquezas de su gracia. Mi amigo, no estás buscando propósito. No, 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 no. Tú no estás buscando propósito. Estás caminando en algo que ya existe. Es que estoy buscando cuál es el propósito de mi vida. Entonces no has entendido nada la palabra, mi hermano. Tu propósito ya está marcado. Y el proceso que estás viviendo no es pérdida de tiempo, es entrenamiento para lo que ya fue preparado. Cada etapa de tu vida es un propósito para sacar lo mejor de ti. Por eso es que puedes levantarte, sacudir tu cara y lavarte y decir, vamos, una enseñanza más. Voy a caminar en las obras que Dios preparó para mí, pero con mayor madurez. ¿Por qué? Porque Dios no está improvisando contigo. Dios no está improvisando contigo. Deja de preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquel esto? ¿Por qué aquella esto? Déjate de preguntar y mejor di, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y a veces es difícil. Claro que sí, pero vamos en el proceso de Dios, viviendo más que vencedores. Es tan interesante cuando Santiago en el capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Mira cómo dice que vaya a ser tu actitud. Gózate cuando te está llegando algo difícil. Gózate cuando está viniendo algo fuerte. Por eso hay veces que no debemos de hablar desde la frustración, ni desde el dolor, ni desde la ira, ni desde el coraje, porque lo que va a salir es carne. Debemos de hablar desde la fortaleza, desde el gozo de Dios, desde ahí. Dice, y cuando hablas desde ahí, dice, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia. Quizás lo que estás viviendo ahorita no te das cuenta que el propósito de Dios es que generes más paciencia. El proceso no es el problema, es la plataforma de donde vas a despegar a otra dimensión. Dios está enderezando tu vida en medio del proceso con su justicia. Dios te está enseñando tu verdadera identidad con su gracia y Dios está activando el dominio, el poder y la autoridad sobre ti desde su reino. Y todo eso, ¿sabes para qué?
para que vivas desde tu propósito en medio del proceso. ¿No estás pasando por esto para detenerte? No, estás pasando por esto para convertirte en quien Dios dijo que tú ya eras. Por eso estás pasando, para mostrar lo mejor, para mostrar que eres justo, para mostrar que eres santo, para mostrar que eres perfecto, para mostrar que eres más que vencedor, para la alabanza de su gloria, decía Santiago. Para eso está mostrando. Entonces, en los momentos difíciles de tu proceso, en los momentos que llora, en los momentos que incluso se altera nuestro carácter, en los momentos que nos sentimos desanimados, en los momentos que nos sentimos sin ganas de confesar, en los momentos que sentimos que ya no podemos más, te tengo que decir algo aunque te duela. Es parte de tu proceso para sacar lo mejor de ti. Pero lo que estás viviendo no es para destruirte, es para llevarte a una mayor gloria. Por eso, vive tu propósito desde tu proceso. ¿Y cuál es tu propósito? Todo lo que Jesús te otorgó en la cruz. Justo, santo, perfecto, ser la luz del mundo. Dice la palabra que la creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el propósito. El propósito es ser buenos ciudadanos. El propósito es ser buenos vecinos. El propósito es ser buenos hijos. El propósito es ser buenos hermanos. El propósito es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el propósito. ¿Y quién tiene que empezarlo? ¿Los demás? No, tú, yo, cada uno debe preocuparse, porque dice la palabra, y con esto termino, cada uno llevará su propia carga. ¿Estás viviendo el proceso? Disfrútalo, gózalo, porque de ahí saldrás volando. Quiero terminar con una historia que conté el domingo. Un día estaba un capullo en el campo y llegó un hombre para ver que el capullo seguía día tras día ahí y no salía la mariposa. Y él quiso ayudarle a la mariposa y rompió el capullo. ¿Y sabe qué pasó? La mariposa no salió, porque sus alas no estaban fuertes, porque el esfuerzo para abrir el capullo era lo que ejercitaba las alas de las mariposas. Muchas veces estamos en un proceso, y lo dije y lo sostengo. Nuestra intervención con alguien para ayudarle en su proceso puede ser un estorbo. Sino en ese tiempo tus alas están siendo ejercitadas. Por eso, aún ahí, en ese proceso, vívelo pensando: soy justo, ese es mi propósito. Soy santo, ese es mi propósito. Soy perfecto, ese es mi propósito. Soy más que vencedor, ese es mi propósito. Dios me ama, ese es mi propósito. Dios me ve perfecto, ese es mi propósito. Y en medio de este proceso lo vivo desde mi propósito, en gozo. Y termina diciendo la palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi amigo, no importa lo que estás viviendo, no importa, goza tu proceso, porque al final el nombre de Dios será glorificado en tu vida. Padre, he dado la palabra que tú me diste para tus hijos. Yo recibo que cada uno de nosotros que estamos pasando por un proceso, tu poder se perfeccione en nosotros, que nuestra fe no decaiga, que nuestro ánimo se fortalezca, que no hablemos palabras que no edifican, que no hablemos palabras que desaniman, que no hablamos palabras que sea piedra de tropiezo para los que me rodean, sino al contrario, en medio de este proceso, mi mente, mi boca, mis sentidos espirituales son fortalecidos. Y aquí, al final, que tu nombre sea glorificado, porque sacarás lo mejor de mí conforme a tus obras preparadas de antemano. Lo recibo en el nombre de Jesús y te declaro como la palabra te declara. Yo no te puedo decir que Dios te bendiga, mi hermano, te faltaría el respeto.
porque tú ya estás, dice, bendecido con toda bendición espiritual. Así que te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Hasta una próxima. Resurgiendo en victoria.